cuerpo vertebral, y ese cuerpo vertebral tiene 6 caras, ¿sí? Por adelante está la cara anterior, miren ustedes. Aquí atrás está la cara posterior. A los lados están las caras laterales. Ahí está. Tiene una cara superior y en la parte inferior tiene una cara inferior. ¿Ok? O sea, es un cubo, un tanto irregular, obviamente, ¿no? Pero tiene 6 caras el cuerpo vertebral. Bueno, ahora bien, en la parte posterior del cuerpo y hacia los lados, tienen las apófisis transversas y más atrás las apófisis espinosas, como ustedes pueden observar y apreciar en la figura. Bueno, ahora bien, miren ustedes el segmento que está uniendo el cuerpo a las apófisis vertebrales, a las apófisis transversas. Se llama pedículo, ¿ok? Se llama pedículo. Y el segmento que está uniendo las apófisis transversas a las apófisis espinosas se llaman láminas. Ahí ustedes pueden ver las láminas a ambos lados, los segmentos que están uniendo las apófisis transversas a las apófisis espinosas, láminas. Bueno, y también ustedes pueden apreciar los pedículos. Ahí están los pedículos, segmentos que unen el cuerpo a las apófisis transversas. Doctor, dime. No sé si mal lo recuerdo, pero ya avanzamos este tema. Ya nos explicó un poco sobre las vértebras y las diferentes vértebras. No sé si un compañero también podía colaborar y decir que avanzamos. Perfecto, muchas gracias. Pero lo que no les he debido dar entonces es el complejo ligamentario. Creo que la imagen más arriba, creo recordar que ahí estuvimos. Hasta ahí nos quedamos, creo. O por lo menos me suena. Bueno, de todas maneras, está bien, chicos, está bien. Recording stopped. De todas maneras, voy a darles un repaso porque después de esto tengo que hablarles del complejo ligamentario que está reforzando la columna vertebral. Entonces, rápidamente voy a repasar, si quieren, este tema. Y después voy a entrar al complejo ligamentario, que seguramente no hemos visto todavía, ¿no es cierto? El complejo ligamentario que está reforzando las diferentes articulaciones de la columna vertebral. ¿No es así? Sí, solo vimos los huesos de las vértebras diferentes. Ok, bueno. Entonces voy a hacer un repaso rapidito y después me entro al complejo ligamentario. Gracias, muchas gracias por hacerme recuerdo. Les agradezco. Recording in progress. Ya. Entonces yo les decía cómo está una vértebra estándar, ¿no es cierto? Sin embargo, entre ellas, ustedes ya saben, hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver una vértebra cervical que es un poco más pequeña. El cuerpo vertebral lo tiene más pequeño, las apófisis transversas, y en las apófisis transversas vamos a encontrar los agujeros vertebrales por donde pasan las arterias vertebrales, agujeros transversos para las arterias vertebrales. Vamos a ver el pedículo y las láminas, pero bueno, esta vértebra es mucho más pequeña, las apófisis espinosas cortas y bifurcadas. ¿Ok? Miren que el agujero vertebral por donde pasa la médula espinal es un poco más ancho, porque la médula espinal, a medida que va pasando por la columna, es ancha al comienzo, delgada al final.
Esta es la vértebra torácica, como ustedes ya saben entonces, la vértebra torácica se articula con las costillas, en unas carillas que tienen en la parte posterior de los cuerpos vertebrales para la cabeza de las costillas. Ahí ustedes pueden apreciar la cabeza de una costilla y carillas articulares que hay en las apófisis transversas para los tubérculos de las costillas. Bueno, entonces las vértebras torácicas tienen esa característica que además de los detalles que ya les he mencionado, tienen estas carillas articulares para la cabeza de las costillas y el tubérculo de las costillas. La vértebra lumbar es una vértebra mucho más robusta, el cuerpo es más grande, las apófisis transversas cortas pero más robustas y las apófisis espinosas más cortas pero más robustas, ¿ok? Entonces, estas vértebras lumbares sostienen la mayor parte de nuestro cuerpo. Entre las diferentes vértebras, ustedes saben que la primera y la segunda son totalmente diferentes, ¿no? La primera vértebra se llama el atlas, como ustedes ven. El atlas tiene un arco anterior, un tubérculo anterior y una carilla articular para el diente del axis, en la parte anterior. Y en la parte posterior tiene el arco posterior, el tubérculo posterior y un arco para, un surco, perdón, para la arteria vertebral. Las arterias vertebrales se acomodan en ese surco y luego van a entrar por el agujero magnum para unirse entre sí y formar la arteria basilar. Bueno, entonces esta es la característica que tienen en el arco anterior y en el arco posterior. A los lados tienen las masas laterales. En las masas laterales vamos a encontrar, miren, justamente en estas masas vamos a encontrar, voy a cambiar de color para que aprecien mejor, justamente en esas masas laterales vamos a encontrar el ligamento transverso del atlas, ¿ya? El ligamento transverso del atlas es un ligamento que va a reforzar el diente del axis. El diente del axis se acomoda más o menos así, ¿ok? Y está reforzado hacia atrás por este ligamento, el ligamento transverso del atlas. Bueno, este es el agujero vertebral, ¿no es cierto? Un poco para afuera tenemos las carillas articulares superiores del atlas, que se llaman cavidades glenoideas. Como ustedes saben ya, las cavidades glenoideas se articulan con los cóndilos del occipital y forman la articulación atlanto-occipital. Y para abajo están las carillas articulares inferiores, estas son las superiores que se articulan con el occipital, estas son las inferiores que se articulan con el axis. Bueno, entonces el atlas tiene carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores. Para el occipital, las carillas articulares superiores, para el axis, las carillas articulares inferiores. Y un poco más para afuera tienen las apófisis transversas, miren ustedes, con los agujeros transversos. Entonces, así está formado el atlas, ¿ok? Esas son las características que tiene el atlas. Veamos las características que tiene el axis. El axis ya tiene... Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero estoy con una compañera aquí que entró junto conmigo, pero no la dejo pasar usted a la clase. Ok, de que aparezca la dejo entrar. Ok, doctor, muchas gracias. Ok. El axis tiene un cuerpo vertebral. Como ustedes están viendo, este es el cuerpo vertebral. No es el cuerpo de la vértebra que yo les mostré a un comienzo, pero al fin y al cabo ya tiene un cuerpo vertebral. Tiene el diente del axis, apófisis odontoides, sí, ahí ustedes están viendo. Tienen los arcos vertebrales y una apófisis espinosa corta. Y para afuera tiene las masas laterales, donde podemos apreciar las carillas articulares superiores que se articulan con el atlas y las carillas articulares inferiores que se articulan con la tercera vértebra cervical, el agujero vertebral del axis, ¿ok? Aquí ustedes están apreciando la cuarta vértebra cervical, ya tiene un cuerpo vertebral.
ya tiene pedículos, ya tiene láminas, apófisis transversas con sus agujeros transversos, apófisis espinosas un poco bifurcadas. Esta es la cuarta vértebra cervical. Esta es la séptima vértebra cervical, que ya aparece con un cuerpo que es más o menos, tiene las características de lo que les hablé a un comienzo: cara superior, cara inferior, caras laterales, anterior y posterior. Tiene sus pedículos, tiene sus láminas, sus apófisis espinosas, sus apófisis transversas, sus agujeros transversos. Esta vértebra se llama la vértebra prominente, la séptima vértebra cervical. Ustedes podrían tocarse en la parte posterior de la espalda esta punta de la apófisis espinosa. Por eso se llama la apófisis prominente. Bueno, y luego tenemos la columna torácica, ¿sí? La columna vertebral torácica, que está formada por las 12 vértebras torácicas, que se caracterizan porque tienen carillas articulares laterales en el cuerpo, miren, en el cuerpo de la vértebra y en las apófisis transversas. Ustedes pueden apreciar esas carillas articulares para los 12 pares de costillas. Se caracterizan por esta particularidad las vértebras torácicas. Bueno, miren, algo que hasta ahora no les hablé son los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción, que bien se está notando cuando la columna vertebral está articulada entre sí. Cuando las vértebras se articulan entre sí, miren, tienen una escotadura muy claramente notoria acá, que se llama la escotadura vertebral inferior, y cuando se articulan entre sí las vértebras, forman los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción. Los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción son agujeros por donde van a emerger los nervios raquídeos o nervios periféricos. Bueno, estos son entonces los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción que están a lo largo de la columna vertebral, porque ustedes saben que los agujeros, o digo, los nervios raquídeos o periféricos están en toda la columna vertebral y salen de estos agujeros vertebrales. Bueno, ahí ustedes tienen la segunda vértebra torácica, ahí tienen la sexta vértebra torácica, y no se olviden la característica de estas vértebras, ¿no? Que tienen carillas articulares laterales. Después ya podemos apreciar el cuerpo, los pedículos, las apófisis transversas, las apófisis espinosas, sus apófisis articulares superiores e inferiores, para unirse con las vértebras que están por encima y por debajo. ¿Listo? Esta es la columna vertebral lumbar. La columna vertebral lumbar, como ustedes pueden ver en la figura, tiene la característica de que estas vértebras son mucho más robustas, ¿sí? Más grandes. El cuerpo vertebral es más grande y más robusto. De la misma manera, las apófisis transversas, las apófisis espinosas. Miren, ustedes pueden apreciar apófisis transversas y espinosas un poco más cortas, pero más macizas, ¿ok? Los agujeros intervertebrales, por donde van a emerger los nervios periféricos. Bueno, ahí ustedes tienen una segunda vértebra lumbar, ahí tienen una cuarta vértebra lumbar, ¿ya? Y aquí tienen la quinta vértebra lumbar. Interesante. Luego viene el sacro. Miren ustedes, el sacro tiene una cara anterior, tiene una cara posterior. En la cara anterior del sacro nosotros podemos ver los agujeros sacros anteriores, por donde emergen los nervios sacros anteriores, ¿ok? Y en la cara posterior del sacro vamos a encontrar tres crestas. Una cresta que se llama la cresta sacra media, que es la unión de las apófisis espinosas de lo que fue alguna vez vértebras que se soldaron, ¿ok? Ahí están viendo la cresta sacra media. Hacia afuera tenemos la cresta sacra lateral,
que es la unión de lo que alguna vez fue las apófisis transversas de estas vértebras que se soldaron y que formaron el hueso sacro. Y tenemos unas crestas sacras intermedias, que fue lo que alguna vez fueron las láminas, ¿ok? Entonces, la cara posterior del sacro tiene una cresta sacra media, una cresta sacra lateral, una cresta sacra intermedia, agujeros sacros posteriores para la emergencia de los nervios sacros posteriores. Una carilla articular, más bien una apófisis articular superior para articularse con la quinta vértebra lumbar. Pero sin embargo, además el sacro tiene una forma de una pirámide triangular, tiene además otras carillas articulares. Esta es la carilla articular superior o base del sacro, que se articula con la quinta vértebra lumbar, ya les he dicho. Este es el vértice del sacro, de esta pirámide triangular, y ahí está su carilla articular que se está articulando con el coxis. Y hacia los lados tenemos las carillas auriculares. Se llaman así por la semejanza que tienen con una oreja, con el pabellón auricular. Por eso se llaman carillas auriculares. Estas carillas auriculares se articulan con el coxal. El coxal, el hueso de la cadera, tiene tres partes: el ilium, el pubis y el isquium. La parte del ilium se articula con la carilla auricular y forman la articulación sacroiliaca, que es parte de la articulación de la cadera. Bueno, entonces de esta manera está formado el sacro. Y luego viene el coxis. El coxis no es nada más que el vestigio de lo que alguna vez fue la cola en los seres humanos. Como ustedes saben, evolutivamente venimos de los primates y seguramente alguna vez tuvimos una cola más larga y el coxis es producto de esa evolución, ¿no? Una colita que no tiene ninguna función, ni siquiera anatómica, ni siquiera funcional. Ahí está, pero sin embargo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos son los huesos de la columna vertebral. ¿Tienen alguna pregunta o aclaración que quieran que les haga hasta aquí? Muy bien. Voy a seguir entonces con el aparato ligamentario. Una pregunta. El hueso sacro, como bien mencionaba anteriormente, en algunos libros menciona que son 5 huesos sacros. No, ¿Esos son divididos cuando son neonatos? Querido amigo, mira, no puede haber 5 huesos sacros. No, sí, le entiendo que es uno, pero cuando es neonato, es recién nacido, eso es dividido porque luego se suelda. No, resulta que también evolutivamente, durante la evolución del ser humano, seguramente eran 5 vértebras separadas. Estas vértebras separadas se fueron fusionando, se fueron soldando y formaron un hueso sacro, ¿ok? Y no es que en la etapa embrionaria o gestacional estén separados, sino que desde un comienzo se van formando así el sacro, ¿ya? El sacro es desde un comienzo. En el colegio nos decían que teníamos 5 vértebras sacras. Mentira, no es así. Tenemos un solo hueso, que es el sacro, que probablemente era un hueso que se fusionó por 5 vértebras. Eso es verdad. Mira, 1 vértebra, 2 vértebras, 3 vértebras, 4 y 5 vértebras, ¿sí? Pero estas se fusionaron y formaron un solo hueso, ¿ok? Que quede claro eso. Bueno, lo mismo el coxis. El coxis no son 4 vértebras, no son 4 vértebras, es un hueso. Es un hueso que probablemente, como te dije alguna vez, pues fue una colita, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son? Bueno, no se olviden otra cosa importante. Entre vértebra y vértebra está el disco interarticular, el disco intervertebral. Es un disco muy importante
que está formado por un anillo fibroso, por un núcleo pulposo, ¿sí? Cuando yo les muestro las articulaciones de la columna vertebral un poco más arriba, ustedes van a ver que esta columna vertebral, cuando está articulada entre sí, tiene entre vértebra y vértebra, tiene discos interarticulares. Miren, aquí hay una figura de las vértebras entre sí. Y miren ustedes cómo entre vértebra y vértebra tenemos los discos intervertebrales, estos que les estoy mostrando aquí debajo, ¿no? Entonces, el disco intervertebral es un cartílago muy duro, muy importante, perdón, que va a ir a amortiguar la unión de las vértebras, ¿ok? Va a ir a amortiguar la unión de las vértebras. Estos discos intervertebrales, como les estoy mencionando, están constituidos por una zona externa, que es un anillo fibroso, y por una zona interna, que es un núcleo pulposo. Les he dicho también que alguna vez este núcleo se podría herniar y producir una hernia de disco, ¿no? Si hay una ruptura del anillo fibroso, el núcleo pulposo podría salir hacia afuera y producir una hernia de disco. Ustedes van a escuchar muchas veces este término, ¿no? Que es extremo, porque miren ustedes, entre vértebra y vértebra está el disco intervertebral. Ustedes pueden apreciar que el sistema fibroso que está uniendo los discos intervertebrales es un sistema fibroso entrecruzado muy importante. O sea, es difícil que haya una hernia de disco, a no ser que haya habido un sobreesfuerzo, esa persona esté debilitada y haya alzado una cosa muy pesada para que pues, se produzca una hernia de disco. Porque entre vértebra y vértebra hay un sistema fibroso entrecruzado muy importante que va a fijar los discos intervertebrales entre sí, ¿ya? Por otro lado, les tengo que hablar de algunos ligamentos importantes que hay en la columna vertebral y que son ligamentos que están reforzando la columna vertebral. Miren ustedes en la parte anterior. En la cara anterior de las vértebras, está el ligamento longitudinal anterior, ¿ok? Este ligamento longitudinal anterior va desde el atlas hasta el coxis, bueno, a lo largo de toda la columna vertebral. Ligamento longitudinal anterior que se encuentra en la cara anterior de las vértebras, de toda la columna vertebral. Bueno, y este es el ligamento longitudinal posterior que se encuentra en la cara posterior de las vértebras de toda la columna vertebral. Estos dos ligamentos son ligamentos muy importantes que van a reforzar la columna vertebral entre sí. Hay otros ligamentos además. Miren ustedes, los ligamentos amarillos son de color amarillo y son ligamentos que se encuentran entre las láminas. Miren ustedes, aquí hay una lámina, aquí hay otra lámina, y entre lámina y lámina tenemos los ligamentos amarillos. Luego tenemos los ligamentos intertransversos. Miren ustedes, que están entre las apófisis transversas. Tenemos los ligamentos supraespinosos e interespinosos. Los supraespinosos y los interespinosos son ligamentos que están entre apófisis espinosas, ¿ya? De toda la columna vertebral. O sea, rememorando, hay un ligamento longitudinal anterior, hay un ligamento longitudinal posterior, hay ligamentos amarillos entre las láminas, hay ligamentos intertransversos, hay ligamentos supraespinosos e interespinosos entre las apófisis espinosas. Bueno, aquí están viendo el ligamento longitudinal anterior. Miren ustedes, cara anterior de todas las vértebras. Aquí están viendo el ligamento longitudinal posterior.
cara posterior de todas las vértebras de la columna vertebral. Bueno, aquí están viendo ustedes los ligamentos intertransversos, ¿sí? Y miren ustedes los ligamentos amarillos. Los ligamentos amarillos están entre lámina y lámina y son de color amarillo. Ahí ustedes están viendo estos ligamentos, ¿sí? Miren ustedes en la parte de la cabeza, es decir, en la articulación entre el cráneo y el atlas. Ahí vamos a tener 3 ligamentos o membranas que se llaman atlanto-occipitales. Hay un ligamento atlanto-occipital posterior, un ligamento atlanto-occipital lateral y un ligamento atlanto-occipital anterior. Estos ligamentos o membranas, como ustedes están viendo, están reforzando la articulación que hay entre el atlas y el occipital, la atlanto-occipital. Son ligamentos o membranas, como ustedes ven en la figura, muy poderosas, muy fuertes, que están reforzando la articulación atlanto-occipital. La membrana atlanto-occipital posterior, atlanto-occipital lateral, atlanto-occipital anterior, ¿ya? Miren, este es el ligamento longitudinal anterior y aquí ustedes están viendo las membranas o ligamentos atlanto-occipitales anteriores. Y aquí están viendo los ligamentos atlanto-occipitales laterales. O sea, hay ligamentos atlanto-occipitales anteriores, laterales y posteriores que van a reforzar la articulación. Y miren ustedes que son ligamentos muy poderosos. Pero ustedes saben que además la articulación atlanto-occipital tiene una cápsula articular muy potente, tiene disco interarticular, tiene membrana sinovial y además tiene estos ligamentos que van a reforzar esa articulación, atlanto-occipitales anterior, lateral y posterior. ¿Perfecto? ¿Me entienden? Hay otro ligamento importante en la parte nucal, es el ligamento nucal, que viene desde la protuberancia occipital externa, como ustedes ven, las 7 apófisis, las apófisis espinosas de las 7 vértebras cervicales, y miren este ligamento nucal que es tan importante, ¿no? Que es un ligamento que también va a reforzar esta parte de la columna, ¿no? La columna cervical. Importante el ligamento nucal. En una resonancia, miren cómo se aprecia el ligamento nucal, ¿no? Este ligamento nucal muy importante. Bueno, ahí ustedes están viendo las membranas atlanto-occipitales posteriores laterales en la parte posterior y en la parte anterior seguramente van a ver la membrana atlanto-occipital anterior. ¿Ya? Bien, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver estos ligamentos que están reforzando la articulación entre el atlas y el axis. Miren, el ligamento transverso del atlas, entre la masa lateral interna y la masa lateral interna del atlas. ¿Ya? Es un ligamento que se coloca detrás del diente. Ustedes saben que el axis encaja en la carilla articular que tiene el atlas en el arco anterior. Ya ahí. Entonces ahí están viendo el diente del axis. El ligamento transverso del atlas refuerza esta articulación. Pero no contento con eso, hay otros 2 ligamentos que se llaman los ligamentos alares, que partiendo del diente del axis van a ir hacia el arco anterior. Ligamentos alares del axis y ligamento transverso del atlas. Bueno, son ligamentos que están reforzando esta articulación. ¿Qué más les tengo que mostrar? Creo que eso es todo lo que tengo que mostrar. Bueno, la arteria vertebral. Miren qué interesante la arteria vertebral. La arteria vertebral es la primera rama ascendente de la arteria subclavia. Y la arteria vertebral se va a acomodar en los orificios transversos, agujeros transversos de todas las vértebras cervicales, ¿sí?
Miren cómo sube, ¿no? Llega al atlas y se acomoda en el surco de la arteria vertebral del atlas. Y estas arterias vertebrales van a ingresar por el agujero magnum, se van a unir por dentro del agujero magnum y van a formar una arteria que se llama la arteria basilar. ¿Sí? Lo que hacen estas es ingresar al agujero magnum, y ambas arterias por dentro del agujero magnum van a unirse entre sí, y van a formar la arteria basilar. La arteria basilar es muy importante porque va a irrigar la parte posterior del encéfalo. Pero además, las arterias vertebrales por sí solas son muy importantes porque dan ramas anteriores y posteriores para la médula espinal. O sea, son arterias que van a irrigar la médula espinal. Miren ustedes, médula espinal y parte posterior del encéfalo son arterias muy importantes por el territorio de irrigación que tienen, ¿no? Las arterias vertebrales. Bueno, esta es la médula espinal. Como ustedes saben, ya la médula espinal termina a nivel de, fíjense bien, torácica 12, L1, L2. Entre L1 y L2 está terminando la médula espinal en forma de un cono medular. En el espacio L1 y L2, ¿ok? Esta es la L1. Esta es la L2. Y miren cómo termina la médula espinal allá, ¿no? Luego se continúa con una prolongación nerviosa que se llama el filum terminal. Y alrededor del filum terminal, miren, el filum terminal llega hasta el sacro, hasta la parte más inferior del sacro. Y alrededor del filum terminal está la cola de caballo, una serie de fibras nerviosas que parecen una cola de caballo, y por eso los anatomistas le han denominado la cola de caballo. No se olviden además que toda la médula espinal y el encéfalo, es decir, todo el sistema nervioso central, están envueltos por unas membranas que se llaman meninges, ¿ok? Como ustedes ya deben conocer, tenemos 3 meninges. Una meninge externa que se llama la dura madre, una meninge media que se llama la aracnoides, miren, estoy dibujando de color amarillo, y una meninge interna que la vamos a llamar la pía madre, ¿ok? La pía madre. Ahí ustedes tienen las 3 meninges, dura madre, aracnoides y pía madre. La pía madre es la más interna. Fíjense el espacio que tenemos por fuera de la dura madre. El espacio que tenemos por fuera de la dura madre es el espacio epidural. Este espacio es el espacio epidural. El espacio que tenemos por dentro de la dura madre es el espacio subdural. Si ustedes oyen la palabra, este paciente producto de su traumatismo cráneoencefálico tuvo una hemorragia epidural, quiere decir que es por fuera de la dura madre. Si ustedes escuchan que este paciente tuvo una hemorragia subdural, quiere decir que es por dentro de la dura madre, ¿no es cierto? De estos espacios, uno de los espacios más importantes, por cierto, es el espacio subaracnoideo. ¿Por qué es importante el espacio subaracnoideo? Este espacio que se los estoy pintando de un color medio amarillento, ¿sí? Este espacio subaracnoideo es muy importante porque en el espacio subaracnoideo vamos a encontrar al líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que también se encuentra en todo el encéfalo, en todo el sistema nervioso. No se olviden que las meninges
están envolviendo a todo el sistema nervioso central. Cuando digo sistema nervioso central, digo encéfalo y médula espinal. Entonces, esta médula espinal está envuelta también por las meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, en ese orden que les acabo de mencionar. Y no se olviden que en el espacio subaracnoideo está el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? No se olviden hasta dónde abarca la médula espinal, hasta el espacio entre L1 y L2. Y después se continúa como filum terminal y cola de caballo, ¿ok? Bien, ahí tienen una hernia de disco, por ejemplo, que está comprimiendo la médula espinal, ¿no? Obviamente que este paciente va a ser un paciente muy adolorido. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Me voy a quedar ahí. No habíamos llevado el aparato ligamentario, ¿no es cierto?, de la columna vertebral. No, por eso es que he repasado los huesos de la columna vertebral para mostrarles el aparato ligamentario de la columna vertebral. Y ustedes ya conocen cómo está formado el aparato ligamentario. ¿Estamos? Estamos, doctor. Doctor, disculpe, ¿y la siguiente clase qué avanzaríamos? ¿Qué tema? Ya, la siguiente clase vamos a empezar a avanzar el ojo, la órbita, el ojo, los pares craneales, ¿ok? Lo que pasa es que estoy siguiendo el programa de la materia. No les he pasado el programa de la materia, ¿no? Tienen razón, lo voy a hacer, disculpen, nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer, ¿ya? Gracias, doctor. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Recording